El eterno problema de Marvel Studios es que son eso, un estudio. Uno restrictivo y celoso de toda línea editorial que salga de su propiedad. Y ese es uno de los problemas de los Cuatro Fantásticos. Porque su contexto es uno desesperado, de extrema precaución no artística, de rendimiento. Y que en ello, en esta necesidad de máxima complacencia de todas las audiencias posibles, terminan modificando una película que posiblemente fue más clara y concisa en su estado original, pero una vez pasada por la línea editorial de estudio, quedó en la uniformidad que se le adjudica a todas las películas de Marvel Studios, libre de riesgos, de respiros que necesitaba, de espacio y siempre sobre los mismos rieles incapacitantes. Lo intentan tanto que se nota un extremo control, y por ello da una obra incapaz de sentirse genuina, o incluso novedosa si a esas vamos. Y eso me trae a la pregunta si la película realmente tiene problemas de guión o si tiene problemas de montaje más bien, que ya reflexionando creo que es algo más cercano a lo segundo, puesto que hay cosas a las que no les explicas o su ausencia o su disfuncional minimalismo. La película tiene costuras puntuales, pero creo que las puedo condensar en un solo ejemplo para a partir de ahí ir deconstruyendo. El tercer acto. Una gran mayoría de opinión tiene como consenso que el tercer acto de esta película es débil, decepcionante, anticlimático, genérico, lo cual es completamente cierto. Y si bien muchos ponen esto como una pequeña traba, en realidad no lo es, ya que el 80% de las veces que hay un tercer acto problemático es un síntoma de un primer y segundo acto no tan bien construidos ni perfilados, y esta película es uno de esos casos. El clímax no funciona porque muchos de sus elementos construidos a lo largo del metraje no funcionan, no apuntan a nada, entonces es una película en general con problemas, no aislados a un solo síntoma final. Y una de las principales causas de esto son los personajes. Se proclaman como halagos con mucha ambigüedad palabras como familia, dinámica, respeto a los personajes, gran desarrollo, grandes personajes, cuando realmente ocurre lo contrario. Habría que definir qué es una dinámica y qué es una buena dinámica de familia con base en referentes de relatos similares. Y haciendo eso encontraremos justamente todo lo que no tiene los Cuatro Fantásticos para funcionar como una familia dinámica. Una dinámica de personajes es cuando unes dos fuerzas, dos personalidades que se afectan mutuamente de manera constante y eso hace que cambien, evolucionen o en otros casos que tengan conflicto constante, ya que las naturalezas de estos personajes por sí mismas hacen que o se complementen o cambien o que tengan conflicto. No por esto ser un equipo funcional a la hora de pelear y que se parezcan a la portada de quién sabe cuál cómic, que se complementen y se sincronicen físicamente en pantalla y que por eso sea ameno verlos, significa que solo por ello tenemos un relato interesante sobre familia y un equipo dinámico. De hecho, otra vez es todo lo contrario. Recordemos que el drama y el interés siempre viene del conflicto y del choque de fuerzas. Sin conflicto no hay crecimiento, no hay arcos, no hay evolución, no hay crisis y por ende no hay liberación, no hay emoción y no hay catarsis. Y de hecho sin conflicto tampoco hay drama en tiempo presente, por lo que ni siquiera hay entretenimiento. El tercer acto, por ejemplo, se caracteriza de casi no tener ninguna de las cosas que acabo de mencionar, porque solo es un conflicto físico, entretenido. Y esto es porque los personajes son muy débiles, con dinámicas estáticas, no progresivas. Esto lo podemos decir tanto individual como colectivamente. Y lo primero que hay que decir sobre esto es que son 4 protagonistas. La película se llama Los Cuatro Fantásticos. 4 protagonistas, no 2 protagonistas y 2 elementos de guión, elementos narrativos de apoyo, no, 4 protagonistas. Y si bien claro que siempre puede recaer más la fuerza en alguno u otro y normalmente pasa, no está tan bien que 2 de esos protagonistas sean personajes nulos, ya que es perfectamente posible en una curva narrativa minimalista darle 4 satisfactorias curvas de progresión a 4 personajes diferentes. Y aquí no es el caso. Comenzando individualmente, los personajes gravitan demasiado en su propio eje, pero no tienen un conflicto individual tan fuerte como para justificar esto. Con esto me refiero a que como familia tampoco hay una crisis. Johnny, por ejemplo, es estático. Tiene un objetivo superficial, sí. En la trama cumple un propósito como elemento narrativo. Sin él no se puede entablar conversación con la Silver Surfer, pero como personaje no tiene nada que aportar a esta historia o al equipo. No tiene un conflicto, no tiene nada que superar, no tiene desarrollo y tampoco supone una fuerza contraria o complementaria a algún otro miembro del equipo. Hagan un ejercicio. ¿Qué saben de este Johnny Storm?
Descríbanlo en una hoja o hagan un debate en su mente con ustedes mismos o con otra persona y descríbanlo como ser humano. Les va a resultar un párrafo sumamente escueto. No sabemos nada de él, aparte de que es buena onda. No tiene dimensiones. Hay una idea de conflicto al enamorarse de Silver Surfer, pero como otras historias secundarias de esta película, eventualmente se desvanece y no vuelve a salir ni siquiera en algún tipo de expresión. Con La Mole hagan lo mismo. Está ahí porque existe en el material original que están adaptando. No tiene desarrollo, no tiene un conflicto, no tiene una crisis, no se complementa con ningún otro personaje. De repente solo es un apoyo emocional. Su trama está cortada a mordidas. Por momentos hay algún plano que sugiere una idea por ahí de nostalgia que no vuelve a ser introducida. Tiene estas escenas sueltas pero que no dirigen a nada, y que sea un soporte emocional a veces no lo hace un buen personaje. Y hago un paréntesis de que al menos en el caso de Ben sí podría parecer que no es un tema tanto de guión, sino que su trama está cortada de la película. Eso sí se nota. Lamentablemente los resultados son iguales independientemente de la causa. Ahora, veamos estos personajes a comparación de Reed Richards y su Storm, que sí son personajes en esta película. ¿Por qué? Porque puedo decirte ahorita mismo sus dimensiones y sus conflictos. Sue es una madre que está explorando su maternidad en dilema con su deber de proteger al mundo y en conflicto con la forma de ser de su esposo. En ella puede sentir su miedo, su preocupación y entender la mayoría de sus decisiones. Reed es un genio que detesta su talento, que le impide ser el mejor esposo y que le da miedo que le impida ser el padre correcto. Uno que su inteligencia le produce culpas, miedo, que igualmente enfrenta un dilema de poner en una balanza o en una toma de decisión a su familia, su paternidad o el bien mayor del planeta que está defendiendo. Mira qué diferencia de descripciones tienes entre dos personajes y otros dos personajes. Los otros no están mal escritos, simplemente ni siquiera está el intento. De hecho, lo que mencionan como dilemas de equipo son los dilemas de Reed y Sue. El problema de que dos de los miembros de los cuatro protagonistas sean tan planos y sin propósitos en la historia ni personalidades que son antónimos entre ellas es que justamente niega lo que han llamado como dinámica. ¿Qué dinámica hay si todo el tiempo todos se llevan bien y de ese todos, dos no aportan nada humanamente al equipo? No hay fuerzas que hagan una síntesis en su suma o complemento. Entonces, ¿dónde está la dinámica? En la de 2005 había dinámica. En Los Increíbles hay dinámica. En Thunderbolts hay dinámica. En Little Miss Sunshine hay dinámica. En Avengers hay dinámica. En Superman hay dinámica. Guardianes, Suicide Squad, Avatar, El Señor de los Anillos, sumas de fuerzas que dan una síntesis. En todos los ejemplos anteriores, su dinámica como equipo de elementos chocando entre ellos da eventualmente crecimiento, que como familias cumplen una curva dramática o un arco que los une y aprenden algo en colectivo. Por eso, en todos los terceros actos de los ejemplos que mencioné, hay liberaciones fuertes de emociones, porque son los protagonistas superando sus diferencias, creciendo y siendo ahora una mejor familia, un mejor equipo. ¿Cómo me dices entonces que estos son la mejor familia que ha visto el cine si solo lo son de dientes para afuera? En el propio MCU hay familias 1000 veces mejor escritas. Estos personajes solo son lo que la película te dice conceptualmente que son, en videitos y exposición que ahí te pasan, o en discursos que dan los personajes. Pero en acciones donde importa, no son una familia interesante y no son una familia dinámica. Lo que conmueve es superar, y si no hay nada que superar como familia, no sé qué historia me quieres contar entonces. Ahora ya entendemos por qué el tercer acto es débil, genérico, decepcionante, por qué queda de ver, por qué no funciona, porque no construyó ninguna fuerza que liberar, que no sea un gigante atacando Nueva York, porque ese clímax no resuelve ningún conflicto de largo aliento que no sea Galactus, porque no son una familia superando nada, son personajes posando bonito. Hay una escena donde la antorcha humana salva a Ben y le da la mano y hay música épica y se supone que significa algo, pero no significa nada, no tiene ningún tipo de fuerza. Toda la película estos personajes se llevan excelentemente bien. Son hermanos sin roces de inicio a fin, sin ningún tipo de cambio, jamás. Ese plano en el que se dan la mano y es como el momento de dinámica de los personajes, no tiene ningún valor narrativo detrás. Es mera estética de superhéroes vacía. ¿Por qué? Porque los personajes no están contándonos nada. Por supuesto que iba a haber problemas en el clímax entonces, porque la película no está focalizando ninguno de sus elementos bien para esa última secuencia. Entre ellos la misma Silver Surfer, que como desarrollo creo que es el más interesante de toda la película. Sencillo, 2-3 elementos, pero que le hacen un personaje dimensionado. Una esclava por haber salvado a su propio mundo. Es el personaje que más emoción me dio. Sin embargo, en el tercer acto desaparece hasta que es pertinente que salga, y la verdad, su conclusión es la misma que la de 2007.
pa' pronto. Que hablando de dilemas, el bebé es un conflicto muy importante para Reed y Sue. Digamos que es el gran dilema de la película, no el gran dilema de la familia, porque no lo es un dilema para Reed y Sue, y se resuelve sin articulaciones ni coyunturas. Se olvida, es una transición apresurada. Pero el bebé es un elemento importante para el tercer acto, pero ya no es un elemento que traiga tensiones. Con ello jamás los personajes deben tomar decisiones fuertes referentes a ese bebé. Ya no es un dilema, es otro elemento superficial más, parte de la acción. Y por supuesto que es un cliché para resolver la película al final. ¿Cómo iba eso a faltar? Estos elementos que mencioné de personajes y de focalizar los elementos en una estructura que sea satisfactoria son de las cosas más importantes de guión. En una pirámide de prioridades, esos tipos de problemas de armonía y de personajes son los más importantes a tener en cuenta. Que los personajes tengan arcos fuertes, que sean claros, que cambien, que se transformen, que esos arcos tengan un valor temático, que la estructura tenga sentido. Son las cosas que importan cuando se valora un guión. Y como sé que me lo van a comentar porque es inevitable, el por qué a Superman no le critico las mismas cosas es muy sencillo. Superman no tiene esos errores. En todo caso, su guión, tan lleno de cosas como está, no tiene estos problemas. No tiene problemas de personajes, no tiene problemas de arcos, no tiene problemas de temática, no tiene problemas de que sus elementos no estén focalizados. Su tercer acto no es decepcionante, va acorde al arco de Superman, va acorde a lo que se tiene que transformar. Hay una crisis clara. Lo más importante del guión, Superman lo tiene cuidado. Y los Cuatro Fantásticos lo tiene descuidado. Y a ver, no es una horrible película, no es una mala película, pero creo que sí tiene varias costuras importantes en lo narrativo, y sobre todo como son consecuencias de los extremos rieles con los que trabaja Marvel, con la extrema seguridad y dominio de la línea editorial, pues creo que sí es necesario mencionarlos para ser conscientes de que las películas se benefician de que los directores no solo sean competentes, sino que también se les deje trabajar, que se les dé más poder sobre el corte final, y que es importante siempre tener armonías en el guión. Y si creen que la critiqué con demasiada fuerza, es porque para mí esta película sí tiene y tuvo el potencial. Como también me ocurrió en Thunderbolts, me molesta que películas que tienen potencial siempre terminan afectadas por el extremo dominio editorial de Marvel Studios. Pero en fin, ¿a ustedes qué les parecieron estos nuevos Cuatro Fantásticos? ¿Se superó al guapo Ben? ¿O no? Por supuesto que no se superó. Y bueno, esto fue Films Play, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos para que se aumente este debate sobre los Cuatro Fantásticos, porque es importante comentar las películas así. Además que compartiéndolo, dando like y comentando le ayudan mucho al canal.